todos y bienvenidos una semana más a FitTéntalo, el programa donde, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. No me lo digas. Llevas meses, incluso años, me atrevería a decir, apuntado en el gimnasio y todavía no ves cambios. Bien, lo primero que tengo que decirte es que además de estar apuntado al gimnasio, deberías tratar de ir más. Vamos a empezar por ahí. Y lo segundo que debes hacer es tener en cuenta estos 7 consejos, 7 claves para ganar masa muscular que te voy a explicar en este vídeo. Así que si estás en la situación de que llevas tiempo en el gimnasio y todavía no ves cambios, o de que acabas de empezar en el gimnasio y no sabes muy bien cómo enfocar tu entrenamiento y tu alimentación para ganar masa muscular, este vídeo te interesa, así que quédate hasta el final. Sin más dilación, empezamos con el tema. Pero antes, como siempre, recordaros 2 pequeñas cosas muy brevemente. La primera es que si quieres recibir las notas de este programa directamente en tu correo, puedes suscribirte a la lista de correo VIP de forma totalmente gratuita en fitténtalo.com. ¿En qué consisten las notas de este programa? Pues simplemente la información que está contenida en estos vídeos explicada de forma mucho más al grano, digamos, y mucho más detallada para que sepas exactamente cómo llevarla a la práctica. Hablaremos ahora, por ejemplo, en el vídeo de hoy, de ritmo óptimo de ganancia de peso. En el correo de hoy os detallaré un poco más para que tengáis ahí los datos exactos y podáis empezar a traquear vuestro peso si estáis en esa situación. Bien. Además de esto, simplemente recordaros, como siempre, que en fitténtalo.com/contactar podéis escribirnos si queréis que seamos nosotros los que llevemos vuestra alimentación. Ahora sí, no me enrollo más con esta introducción porque tenemos muchísimo de lo que hablar hoy. Bien. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de dieta o hablamos de nutricionista incluso, se nos viene a la cabeza seguramente una palabra, y esa palabra es adelgazar. Pero la realidad es que gran parte de la población, mucha gente, no está centrada en el objetivo de perder grasa, sino en el objetivo contrario, digamos que sería el objetivo de aumentar de peso o de aumentar masa muscular. Porque esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando alguien está muy delgadito, su constitución pues es más bien la de un ectomorfo que se conoce. Cuando alguien está en esta situación, lo que quiere es ganar peso, pero quiere ganar peso a costa de ganar masa muscular. Eso es muy importante. Pero ¿por qué razón yo debería querer ganar masa muscular? Porque puede ser que no estés todavía muy convencido, pues te voy a dar 3 razones por las que deberías trabajar tu masa muscular, por lo menos, aunque no estés enfocado a ganarla, por lo menos trabajar en ella. La primera es salud en el presente. La masa muscular es uno de los marcadores de salud por excelencia, tanto en el presente como en el futuro. La masa muscular significa salud en el presente porque te va a dar un ambiente hormonal mucho más favorable, te va a permitir ser mucho más autónomo, pero es que además de eso, el segundo motivo por el cual tú deberías tratar de trabajar tu masa muscular es que la masa muscular se construye durante la juventud y en la edad un poco más adulta se trata de mantener. De hecho, la fuerza y la masa muscular es uno de los marcadores de mortalidad más importantes y que se usan en hospitales en personas ancianas. De hecho, no sé si lo sabéis, si lo habéis podido ver alguna vez, en los hospitales se utiliza una máquina, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, que permite a las personas ancianas que están ingresadas hacer fuerza de agarre. Es como una especie de máquina de estas que se utilizan para trabajar el agarre. Esa máquina mide la fuerza de agarre y a partir de la puntuación que esa persona anciana dé en su fuerza de agarre, hacen una estimación y le pueden llegar a meter, si la fuerza de agarre es muy poca, le pueden llegar a meter en, digamos, grupo de riesgo. Igual que hay otros marcadores, como por ejemplo haberse quedado viudo, ya me estoy yendo de la temática, pero bueno, esto es interesante, haberse quedado viudo hace poco tiempo relativamente es un marcador muy importante en la edad anciana de mortalidad. Pues tener poca fuerza también es un marcador muy importante de mortalidad y también de dependencia, que es muy
muy importante. También entenderéis que no todo es la mortalidad, sino la calidad de vida que tenemos cuando seamos mayores. Así que el segundo motivo sería salud, no solo en el presente, sino también en el futuro. Y el tercer motivo, ¿por qué no? Y el que seguramente nos mueva a la mayoría de nosotros también, ¿para qué negarlo? Es, pues oye, verse bien. La masa muscular es atractiva. Y es que esos glúteos que ves en Instagram moverse a ritmo de canciones de TikTok, esos glúteos apolíneos que ves en las redes sociales, son glúteos construidos a base de trabajo de fuerza. Y esto ya me lleva al siguiente punto que quiero comentar antes de empezar con esos 7 consejos que te van a ayudar a ganar masa muscular. Y es que este vídeo está pensado o está orientado tanto para hombres como para mujeres. Que yo sea una mujer no significa que mi mensaje vaya solo enfocado a un público femenino, por supuesto. Y que estemos hablando de masa muscular no significa que este vídeo solo les va a interesar a los machacas del gimnasio que se quieren poner mamadísimos. No. Porque, chicas, tengo una noticia para vosotras y esto seguramente me lo habéis escuchado decir en Instagram o por otras redes porque vamos a metérnoslo ya en la cabeza. El concepto tonificar no existe. El concepto tonificar no es más que el resultado, un cuerpo tonificado, esos cuerpos que ves en las redes sociales que tanto suelen gustar, no es un cuerpo trabajado de una forma especial para las mujeres. Ese es el resultado de simplemente haber hecho una etapa de ganancia de masa muscular y haber hecho una etapa posterior de pérdida de grasa. O sea que tanto a hombres como a mujeres os interesa mucho este vídeo por salud y también por estética, ¿por qué no decirlo? No vamos a ser aquí puritanos, a todo el mundo le gusta también verse bien y sentirse bien, porque eso también motiva mucho. Bien, vamos entonces con esos 7 más 1 consejos que te ayudarán a ganar masa muscular o a incrementar tu peso también en última instancia. Bien, y vamos a dividir este vídeo en 2 partes, la parte de nutrición y la parte de entrenamiento, aunque veréis que daremos también unos consejos extra. Y voy a empezar por la parte de entrenamiento, a pesar de ser yo nutricionista. Porque sí, yo sé que tú que me ves estás más preocupado, o por lo menos lo sospecho, estás más preocupado por la nutrición. ¿Por qué? Porque el público que suele llegar a un canal de nutrición como es el mío está obviamente más preocupado, un poquito más, puede ser la situación tuya, un poco más preocupado por el tema de la nutrición. Pero es que en este caso, en el caso de la ganancia de masa muscular e incluso en la pérdida de grasa también, el entrenamiento, es tanto o más importante en este caso. No existe la una sin la otra, no me vale o dieta o entrenamiento. En este caso, ambas tienen que ir de la mano. Así que voy a empezar por esto. Lo primero que tienes que hacer, el primer consejo, es que debes llevar a cabo un entrenamiento adecuado. Y esto parece muy obvio, pero sigue habiendo confusión, parece mentira, a estas alturas sigue habiendo confusión en qué clase de entrenamiento hace falta para ganar masa muscular. Y es que muchas veces tenemos un poco en mente, igual hasta en las películas, el boxeador que se quiere poner todo mazao y entonces va a subir escaleras como un loco, se pone a correr. Así no vas a construir masa muscular. Vamos a hacer esa diferenciación inicial. Yo sé que esto puede resultar muy básico para algunas personas, pero me consta que para otras no. Entonces, vamos a diferenciar entre entrenamiento cardiovascular, que es básicamente el entrenamiento que nos cansa a nivel pulmonar, por así decirlo, y el entrenamiento de fuerza. Para construir masa muscular nos hace falta entrenamiento de fuerza. Bien, primer punto zanjado. Pero es que no todo el entrenamiento de fuerza vale. Puede ser que el entrenamiento de fuerza, hecho así un poco de cualquier manera, nos sirva para gozar de una buena salud, para tener un mínimo de fuerza, pero cuando estamos hablando de construir masa muscular, en realidad a tu cuerpo no le gusta nada construir masa muscular porque es un material, digamos, difícil de sostener. Hay mucho gasto calórico, en este caso, en la masa muscular y a tu cuerpo no le renta mucho, digamos, construir masa muscular. Así que vas a tener que esforzarte de verdad para construir esa masa muscular y esto casi me lleva un poco a lo que comentábamos antes de la tonificación. A tu cuerpo le cuesta construir masa muscular y le cuesta mucho más si no tienes los niveles de testosterona, digamos, altos.
¿Qué personas están en esa situación? Las mujeres. O sea que no tengas miedo por trabajar la fuerza, por trabajar ejercicios pesados, porque no te vas a poner como un hombre, no te vas a poner como esas chicas que utilizan anabolizantes, obviamente, de la televisión, que ves por ahí en las redes sociales incluso. O sea que, tranquila en ese sentido. ¿Qué partes o qué tenemos que tener en cuenta para llevar un entrenamiento de fuerza de la forma adecuada? Porque veníamos adelantando que no todo el entrenamiento de fuerza es válido. Vale, yo no soy entrenadora, pero bueno, pues llevo muchos años entrenando, he leído un montón de libros y sé por lo menos cuáles son las claves para conseguir un entrenamiento de calidad y voy a tratar de trasladároslas ahora en 5 minutos, las ideas claves y por lo que tenéis que empezar. Si con algo tenéis que quedaros de todo el tema de entrenamiento y construcción de masa muscular, es con esto. Bien, tenemos que entender que para que el músculo crezca, tenemos que darle razones para que crezca. Y las razones para que un músculo crezca es darle el estímulo suficiente. Y no se consigue, lo siento, estímulo suficiente con ejercicios con gomitas, con ejercicios con pesas rosas. Hace falta un estímulo suficiente, un estrés mecánico suficiente. Y te preguntarás entonces, vale, Alejandra, pero ¿cuál es ese estímulo suficiente? ¿Cómo yo puedo saber si me estoy esforzando lo suficiente? Bien, voy a tratar de daros unas pautas, quiero que este vídeo sea práctico, sé que me voy a dejar muchos cabos sueltos, pero unas pautas generales que podáis entender y empezar a aplicar desde ya. Bien, para que os llevéis una idea general, cuando yo estoy planteando mi entrenamiento de fuerza, voy a dividir los ejercicios en ejercicios básicos y ejercicios accesorios o analíticos. Los ejercicios básicos son aquellos que implican gran cantidad de masa muscular. Por ejemplo, un press de banca, donde no solo trabaja el pectoral, sino que también trabajan pues, los brazos, el tríceps, etc. Unas dominadas donde no solo trabaja la espalda, sino el bíceps, etc. Esos son los ejercicios básicos y luego tenemos los ejercicios analíticos o accesorios, como podría ser un curl de bíceps, donde solo trabaja el bíceps. ¿Entendéis por dónde voy? Bien, sabiendo ya esta diferenciación, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Pues por norma general, en los ejercicios básicos, que son normalmente en los que vamos a coger más peso, porque hay más musculatura implicada, vamos a trabajar en torno a 6, 8, 10, incluso repeticiones, depende de qué ejercicio. En torno a las 6, 8, 10, para que os quedéis con un dato. Y en los ejercicios analíticos podemos aumentar un poquito más las repeticiones, quedarnos en torno a 15, 20 repeticiones, más o menos. Bien, ya sabemos cuántas repeticiones tenemos que hacer, pero ahora te quedará la duda de cuánto peso tengo que coger. Para entender cuánto peso debemos coger, porque esto es individual, obviamente depende de la fuerza que tú tengas, tenemos que entender el concepto de intensidad relativa o de carácter del esfuerzo para ti individualmente. 10 kilos para mí pueden suponer un estímulo suficiente, pero 10 kilos para una persona que ya lleva mucho tiempo entrenando puede no hacerle nada. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese peso sea un suficiente estímulo para mí en concreto. ¿Y cómo sé si un peso es un suficiente estímulo? Pues con escalas de esfuerzo percibido, como por ejemplo el RIR. RIR significa repeticiones en recámara, es decir, aquellas repeticiones que yo podría llegar a hacer y que no hago. ¿Cuántas repeticiones en recámara por lo general debería dejarme en todos los ejercicios si yo quiero construir masa muscular? Pues debería tratar de dejarme en torno a 3 o a 0. Vamos a dejarlo en torno a un RIR de menos de 3. Es decir, que si yo hago un ejercicio con X peso a 15 repeticiones, si elegimos un RIR 3, quiere decir que yo como máximo con ese peso podría llegar a hacer pues si me he quedado en las 15, tengo que sumarle 3, 15, 16, 17, 18. Yo me podría hacer con este peso 18 y ya la 18 ya la haría sufriendo muchísimo, ¿vale? Si yo me quedo en las 15, estoy haciendo ese ejercicio a RIR 3. Entonces, para que lo entendáis, yo voy a quedarme en los ejercicios analíticos
voy a subir un poquito más las repeticiones, en torno a 15, 20, y en los ejercicios que son más generales, digamos, los ejercicios principales multiarticulares, vamos a quedarnos en torno a las 6 o a las 10, pero siempre trabajando con un carácter del esfuerzo elevado. Voy a dejarme siempre unas 3 repeticiones en recámara o menos, unas 3, 2, 1 o incluso 0 en algunos ejercicios. ¿Y esto qué quiere decir? Por si os habéis liado un poquito con la explicación, lo voy a explicar ahora con un ejemplo. Si tú coges X peso en un jalón, que hemos dicho que es un ejercicio multiarticular en el cual yo debería quedarme en torno a las 6, 10 repeticiones, 12 como mucho, algo así. Si yo cojo un peso y veo que llega a la 12 repetición, 13, 14, 15 y podría seguir, ese ejercicio, aunque yo acabe cansado, obviamente, después de tantas repeticiones, ese ejercicio no está ejerciendo, digamos, un estímulo suficiente. Me estoy pasando casi al lado del cardiovascular. Ejercicios con gomas, por ejemplo, también yo puedo hacer muchas repeticiones con los ejercicios con gomas, entonces ese estímulo no será del todo suficiente. Si volvemos al ejemplo del jalón, si tú puedes hacer 25 repeticiones en un jalón, quiere decir que ese peso es demasiado bajo para ti. Tienes que subir la carga para poder quedarte en torno a las 6, 10 repeticiones con un RIR 3, es decir, que yo como máximo podría hacer 8, 13 repeticiones como máximo, pero me quedo en las 6, 10 repeticiones, algo así. Simplemente para que lo entendáis hablando claro, no vamos a irnos a coger pesos muy livianos y hacer muchísimas repeticiones, sino que debemos tratar de que el estrés mecánico sea el suficiente. Nos tenemos que esforzar de verdad porque esas fibras musculares se rompan para que haya una posterior supercompensación, por explicarlo de forma muy resumida. Y lo siguiente, en cuanto al entrenamiento, es que por favor aprendáis a hacer bien los ejercicios, porque si no yo puedo estar aplicando, digamos, el estímulo suficiente en cuanto a cantidad, pero no el estímulo adecuado, porque yo estoy haciendo mal el jalón, entonces se está activando todo menos la musculatura de mi espalda. Así que el primer consejo, y ya no me enrollo más con esta parte, espero que haya quedado más o menos claro, el primer consejo es que el estímulo debe ser suficiente y debe ser adecuado. Por favor, no quiero ver a nadie más haciendo el circo en el gimnasio, por favor. Si no, preguntadle a la gente que está allí, que seguramente os puede ayudar, o si no, tenéis un montón de vídeos estupendos en YouTube para aprender la técnica de los ejercicios, para aprender a hacerlos adecuadamente. Bien, primer consejo, estímulo suficiente y adecuado. Segundo consejo, no pasarse, porque es muy importante aplicar un estímulo elevado, un estímulo que sea suficiente razón como para que mi glúteo crezca, pero no demasiado. Porque otra cosa que tenemos que tener muy presente es que lo siguiente, igual de importante que aplicar el estímulo adecuado y que ese estímulo sea lo suficientemente grande en magnitud, es que nosotros podamos progresar en el tiempo. Esto es muy importante. La idea es que cuando nosotros queremos construir masa muscular, vamos a aplicar un estímulo, nuestro cuerpo se va a adaptar creciendo, pero cuando el cuerpo ya está adaptado a ese estímulo, tenemos que aumentar un poquito más el estímulo para que siga creciendo. Y adaptamos estímulo y seguirá creciendo. Bien, entonces, para esto, un consejo es que, por favor, te lleves una libretita. Un consejo muy sencillo. Llévate una libreta al entrenamiento, donde puedas anotar los ejercicios que vas haciendo, las repeticiones que vas haciendo y los pesos que vas moviendo, porque si no vas a tener un cacao mental que no hay quien se aclare. Así que una libretita, quiero veros a todos, unas notas en el móvil, lo que sea, y aunque no lleves una programación súper exhaustiva, por lo menos anota las series, las repeticiones que vas haciendo para semanalmente, y por lo menos en los ejercicios básicos, tratar de mejorar un poco, añadir alguna repetición extra, añadir
algo de peso, añadir una serie más, porque la idea es esa, no podemos estar continuamente haciendo lo mismo porque si no nuestro cuerpo estará ya perfectamente adaptado a ese estímulo. O sea que, consejo muy importante, práctico y sencillo para toda la familia, llévate una libreta al gimnasio que de verdad hace muchísimo, además a nivel de predisposición. Si tú sabes que hace 2 semanas has movido ese peso, pues oye, ya casi por orgullo voy a tratar de ponerle un poquito más. Y aquí hay gente que dice que el sobreentrenamiento no existe, pero la realidad es que sí. Hay gente que defiende que el sobreentrenamiento no existe, que lo que existe es la infranutrición o el infradescanso. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestro tiempo para descansar es limitado. Nuestras calorías, las calorías que podemos comer sin ponernos en una forma más bien esférica, también son limitadas, de tal forma que la cantidad de trabajo que podemos asumir también es limitada, así que os animo a que, sí, yo sé que eres novato, que estás ahora hipermotivado con el gimnasio, pero oye, también ten cuidado, si ves que hace mucho que no progresas, es posible que te estés pasando. Es posible que te estés pasando, no estés llegando bien recuperado al siguiente entrenamiento, o sea que ten esto también muy en cuenta, tenlo muy en cuenta. Y esto ya me lleva a la tercera clave. Tercer consejo para ganar masa muscular: el descanso es muy importante. Y ya veis que todavía no hemos tratado temas nutricionales, ahora iremos porque también tiene miga eso. Pero el descanso es muy importante. Y no solo el descanso de me echo la siesta, duermo mis 8 horas por la noche, no, sino también el descanso durante la semana, es decir, en cuanto a entrenamientos, días de entrenamiento, días de descanso. Obviamente yo no puedo estar entrenando un mismo grupo muscular día tras día tras día, porque entonces voy a estar cansado y eso me va a impedir progresar. Bien, días de descanso, incluirlos. Yo sé que esto, y a mí incluso me cuesta, porque el ejercicio para mí pues es liberación mental, entonces me apetece ir todos los días, pero todos los días no se puede, salte a dar un paseo o desahógate de otra forma, pero a no ser que controles muy bien lo que sería el volumen, no veo muy óptimo entrenar fuerza todos los días, y menos si eres una persona principiante. O sea que días de descanso, muy importante incluirlos. El otro descanso que debes tratar de cuidar, muy importante, es el descanso entre series. Por favor, descansa lo suficiente entre series. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú acabas de hacer una serie de prensa de piernas, vas a tener que descansar unos 2 minutos y medio, 3 minutos, porque la prensa de pierna es fastidiada, para poder rendir bien en la siguiente serie. La idea es que debes aplicar en cada serie el estímulo suficiente. Si tú todavía te estás recuperando a nivel cardiovascular, que todavía estás tratando de coger aire de la serie anterior, sin duda lo que va a claudicar primero, lo que se va a resentir primero casi es tu sistema cardiovascular antes que tus piernas y tu fuerza. No sé si me estoy explicando. Entonces, muy importante incluir descansos entre series, porque la idea general, consejo práctico, tenemos que tratar de descansar lo que sea necesario para que podamos rendir bien en la serie siguiente. Esa sería la premisa. ¿Que nos hace falta 2 minutos? Pues 2 minutos. ¿Que en una sentadilla, porque es un ejercicio muy, muy demandante, me hacen falta 3 minutos, 4 minutos para rendir en la siguiente? Pues perfecto. Me pongo un poco con el móvil o lo que sea, me pongo a anotar los pesos que estoy moviendo, lo que tú quieras. Muy importante, descansos en la semana y descansos entre series. Y otra cosa muy importante, obviamente, es el descanso por la noche, dormir por la noche, por favor. Igual que hay estudios que demuestran que la pérdida de grasa es mucho mejor cuando dormimos bien, también hay estudios que demuestran que la ganancia de masa muscular es mejor cuando dormimos bien. Si descansamos muy mal, lo que puede pasar es que el ratio ganancia de masa muscular, ganancia de grasa, porque ya sabéis, lo comentaremos después brevemente, que cuando nosotros queremos ganar masa muscular, pues siempre se gana un poquito de grasa asociada, ese ratio va a ser más desfavorable si nosotros descansamos poco, porque vamos a estar generando un ambiente hormonal, digamos, no muy idóneo, o sea que eso también es importante. Y además, cuando nosotros descansamos mal, tendemos a tomar peores decisiones también, porque estamos cansados. Y oye, levantarse para ir a entrenar
también supone un cansancio a nivel mental, así que es más probable que la cagues en cuanto a constancia si estás descansando menos, o sea que muy importante, y es el tercer consejo: trata de descansar bien. Y ahora sí, empezamos con el tema nutricional, porque también tiene miga aquí el asunto. Ya hemos tratado entrenamiento, ya hemos tratado descanso. El cuarto consejo sería: tienes que seguir una dieta de más calorías de las que estás gastando. Es decir, una dieta hipercalórica. Debes generar un excedente calórico. Igual que para perder grasa, para perder peso, tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos, es decir, generar el famoso y buscado por la mayoría de gente déficit calórico. Para ganar masa muscular tenemos que generar un superávit calórico. Y vale, tú te preguntarás, ok, Alejandra, de acuerdo, tengo que comer más calorías de las que estoy gastando. Pero ¿cuántas calorías estoy gastando? Y ojo, aquí estamos hablando de calorías, no estamos hablando de alimentos. Que tú tengas que hacer una dieta rica en calorías no quiere decir que te hinches a fosquitos, por favor. Tenemos que llevar una dieta igualmente saludable, solo que vamos a escoger un poco más algunos alimentos más densos energéticamente y hacer las combinaciones con las cantidades suficientes para conseguir ese excedente calórico, pero no vamos a aferrarnos a la comida basura continuamente como herramienta, porque entonces el resultado no va a ser para nada el óptimo. Bien. Al margen de eso, la pregunta que planteábamos antes. Muy bien, Alejandra, yo sé que tengo que comer más calorías de las que estoy gastando, pero ¿cómo sé cuántas calorías estoy gastando? Bien, una cuenta muy sencilla y la que os voy a trasladar en este vídeo es que cojáis vuestro peso. Esta es una estimación, obviamente, después veremos cómo vamos a ajustarlo. Cojáis vuestro peso en kilogramos, lo multiplico por 22. Y eso me va a dar mi gasto metabólico en reposo, mi gasto metabólico basal. Si queréis hacer la cuenta en libras, porque utilizáis ese sistema, podéis coger vuestro peso en libras y multiplicarlo por 10. Si no, peso en kilogramos por 22. Me va a dar mi metabolismo basal, que es lo que gasto sin moverme, sin hacer nada. Simplemente así, como Tutankamón, en la cama. Bien, si a ese gasto metabólico en reposo nosotros tenemos que añadirle el gasto por actividad física o el gasto no solo por el entrenamiento, sino también pues me levanto, voy a hacer la compra, etc. Tenemos que añadirle un factor de actividad. Entonces, en función de la actividad que yo tenga, del movimiento que yo tenga en mi día, voy a multiplicar ese dato que me ha dado de peso en kilogramos por 22, lo voy a multiplicar por un factor de actividad. Ese factor de actividad para una persona que sea sedentaria, al margen de que trabaje fuerza, yo voy al gimnasio, pero luego tengo un trabajo de oficina y la verdad que no me muevo nada. Bien, tu factor de actividad va a ser en torno a 1,3, 1,6. Si subimos un poquito de escalón, eres una persona ligeramente activa, es decir, haces tus 3, 6 días de entrenamiento de fuerza, 5 días de entrenamiento de fuerza, pero luego tampoco te mueves mucho, quizás eres comercial, entonces vas en coche, de vez en cuando te levantas, algo así, estaríamos hablando de un factor de actividad de 1,5, 8 como mucho. Si eres una persona que ya te consideras activa, subiríamos un pelín, factor de actividad de 1,7 hasta 2, y si ya eres una persona muy activa porque eres cartero, caminas todo el día, camarero, me hago 20 y pico mil pasos todos los días y después voy a sacar al perro y después voy a entrenar pesas, o soy una persona que además de entrenar pesas juego al fútbol, hago otro tipo de deporte que implica además gasto cardiovascular, entonces quizás puedas clasificarte en persona muy activa y el factor de actividad sería 1,9, incluso 2,2, vamos a establecerlo como límite superior. O sea que cojo mi peso en kilogramos, lo multiplico por 22 y por el factor de actividad que te corresponda y ya tienes las calorías que gastas en tu día. Ahora tenemos que saber, vale, Alejandra, muy bien, ya sé cuántas calorías gasto, ¿cuántas tengo que añadir a mayores? Porque hemos dicho que teníamos que generar un superávit calórico. Tengo que añadir algunas extra. No me vale con quedarme con mis calorías de mantenimiento. Bien,
Aquí podríamos aferrarnos nuevamente a lo que se conoce como la regla de las 3.500 calorías. Se usa normalmente para adelgazar, pero también con algunas adaptaciones se podría usar para subir de peso. Esta regla lo que dice es que hay que generar un déficit calórico de 3.500 calorías para perder en torno a 3.500 calorías a la semana de déficit, que sería unas 500 calorías de déficit a la semana, para perder medio kilo de grasa a la semana. Esto se podría dar un poco a la inversa, tenemos que generar un superávit de 500 calorías diarias para generar una ganancia de peso de en torno a medio kilo, 0,3 a la semana. No obstante, los cálculos normalmente no salen tan bien y observaréis en la realidad que esta regla no se cumple del todo. ¿Por qué? Pues por una parte, además de las diferencias individuales, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra masa muscular va a ir creciendo y conforme nuestra masa muscular va creciendo, también nuestro metabolismo, por explicarlo de forma sencilla, nuestro metabolismo se va a ir acelerando. Entonces es posible que experimentes una pérdida de peso, una ganancia de peso quizás un poquito menor a la que esperabas o a la que se podrían esperar por los cálculos, porque tu masa muscular, a medida que vas creciendo, también va aumentando tu gasto, entonces hay que ir ahí ajustándolo. Pero en definitiva, ¿cómo puedo hacer para saber cuántas calorías de más tengo que añadir? Bien, para esto lo mejor es ir traqueando de alguna forma nuestros avances, nuestro peso, nuestras medidas, para ver si estamos ganando de peso demasiado rápido o si estamos estancándonos un poco. ¿Cuál sería un ritmo óptimo de ganancia de peso, un ritmo esperable? Pues esto depende mucho de tu respuesta al entrenamiento, eso también es importante, pero también depende bastante de el nivel que tú tengas. Una persona avanzada tendrá menos margen de mejora, por lo tanto, la ganancia de masa muscular que puede esperar esa persona es muy lenta, realmente muy lenta. Una persona avanzada que ya lleva años en el gimnasio y que ya le cuesta progresar en los ejercicios, que tiene que hacer una planificación exhaustiva para progresar, podría ganar al mes, aquí estamos hablando de ganancias mensuales, unos 0,5% de tu peso a la semana de músculo. 0,5, perdón, al mes, ya me estoy liando. 0,5 al mes de masa muscular. Ya veis que es un ritmo mucho más lento que el de la pérdida de grasa. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta y después hablaremos de ello. Una persona intermedia lo que podría esperar sería una ganancia de músculo de en torno a 0,5, 1 como mucho, y una persona que sea principiante estaría en torno a 1,5 de su peso al mes. Ganancia de masa muscular. Si estás ganando peso muy por encima de estos datos, insisto, principiante en torno a 1,5, intermedio 0,5, 1, avanzado 0,5 en porcentaje de tu peso al mes. Si estás subiendo de peso, digamos, muy por encima de estos datos, seguramente lo que estás ganando no es masa muscular, sino grasa, agua, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta, es cierto, que nosotros al inicio, sobre todo de una etapa de volumen, es posible, y no os tenéis que asustar por ello, que aumentemos de masa muscular de peso, no confundirlo, de peso más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a estar incluyendo seguramente, y después insistiremos en ello, más hidratos de carbono. Y sabéis que cada gramo de hidrato de carbono se almacena con unos 3-4 gramos de agua. Entonces, entre el glucógeno que estamos almacenando, el agua que estamos almacenando, pues hasta que nuestro peso no se estabilice y que nuestra dieta, digamos, sea más o menos constante, si tú acabas de meter más hidratos de carbono en tu dieta, es normal que haya un pico inicial. No te asustes, no pasa nada. Seguramente a nivel visual casi ni lo notes. Pero después sí que se debería ir estabilizando y deberíamos aspirar a esos ritmos que hemos explicado antes. Y esto se va haciendo un poquito a ojo. Que veo que pasan 15 días y yo no subo de peso y he estado progresando en el gimnasio, mis entrenamientos son los adecuados, he estado siguiendo la dieta de forma adecuada, veo que no subo de peso, pues oye, voy a pasarme los siguientes 15 días comiendo 150, 200 calorías más y a ver qué pasa.
y espero 2 semanas, 3 semanas. No vamos a hacer subidas muy bruscas, sino que podemos ir ajustando más o menos así. 150 calorías más por cada 2 semanas. Si veo que pasan 2 semanas y sigo progresando, puedo no subir las calorías. Pero si veo que me he estancado, pues oye, vamos a subirlas, pero siempre con precaución. Y otra duda que os puede surgir y que voy a resolver así brevemente es ¿hasta cuándo tengo que subir de peso? ¿Vale? Ya hemos establecido un ritmo, pero ¿cuándo debo de parar? Bien, podríamos establecer como límite máximo porque después el funcionamiento de la insulina y de otras hormonas, cuando nosotros ganamos mucha grasa, ya no es favorable a la ganancia de masa muscular. Es importante tener buena sensibilidad a la insulina a nivel de la fibra muscular, a nivel muscular. Si nosotros ganamos mucha grasa, estamos en un porcentaje de grasa ya elevado, lo que se conoce como el ratio P, que es la ganancia de músculo en relación a la ganancia de grasa que yo estoy ganando en mi etapa de volumen, empieza a ser más desfavorable. Entonces, ese límite máximo podríamos establecerlo en el 20% en los hombres, el 27%, 30% en las mujeres, y ya sería, digamos, un límite bastante superior. Si queréis mi opinión de dónde estaría bien moverse, para los hombres una buena etapa de ganancia de masa muscular podría hacerse desde el 10%, yo empiezo en el 10%, no hace falta que me vaya a límites súper bajos de ganancia de pérdida de grasa, no hace falta que me quede en un 4, en un 5%, porque a esos niveles de grasa tu testosterona va a estar por los suelos y lo que va a pasar después es sin duda un pequeño efecto rebote si es que consigues controlarlo, porque tu cuerpo no va a estar para nada receptivo a ganar masa muscular, está centrado en no desintegrarse, o sea que no hace falta bajar tanto, podemos crecer desde el 10% de grasa corporal hasta el 15%. Y el 15%, pues nos planteamos si queremos asumir el ponernos un poquito más tapados o preferimos ya bajar en torno al 10, 15. Y para las mujeres lo estableceríamos pues un 5% por encima. Podemos partir de un 15%, que ya es suficientemente bajo, y ir subiendo a lo largo de los meses a los ritmos que hemos establecido hasta el 20%. Del 15 al 20 para las mujeres, del 10 al 15 para los hombres podría estar bien. Insisto, aunque te pases un poco, ya hemos establecido esos límites máximos, tampoco pasaría nada. No es que tu sensibilidad a la insulina vaya a cambiar tan rápidamente, no hay ningún problema en ello. Bien, ya hemos hablado entonces de calorías, que sería la base de la pirámide, ya hemos hablado de descanso, ya hemos hablado de entrenamiento, ya hemos dicho que no puedes estar haciendo patada de glúteo como si fueses el caniche de tu vecina en la farola de debajo de tu portal tratando de mear. No puedes basar tu entrenamiento en este tipo de ejercicios, tienes que entrenar pesado con el estímulo suficiente para conseguir tonificar, para conseguir ese glúteo que quieres, para conseguir esos niveles de masa muscular que buscas. Eso es muy importante. Lo siguiente, además de las calorías en cuanto a la dieta, lo siguiente en importancia sería la proteína. Además de la gasolina para el músculo, que serían, digamos, las calorías, lo siguiente que tenemos que darle al músculo para crecer son los ladrillos, el material de construcción, y ese material son los aminoácidos, son las proteínas. Entonces, vamos a tratar de aportar la proteína suficiente y distribuirla de la forma adecuada. Esto también es muy importante. ¿Y cuánto es la proteína suficiente? Porque aquí tenemos, digamos, opiniones muy polarizadas. Tenemos a la gente que se motiva y oye, yo me tomo mi batido por la mañana, me tomo el batido antes de entrenar y me tomo el batido después de entrenar también, porque he oído que da igual antes o después, pero me lo tomo en ambos, y luego antes de dormir me tomo la caseína. Vale, ese sería un extremo, pero luego también tenemos el otro extremo de la gente que está al borde de morir de kwashiorkor. No sé si sabéis lo que es el kwashiorkor, es la enfermedad esta que tienen los niños que veis con desnutrición, que tienen la barriguita hinchada, sería desnutrición calórico-proteica, ese es el kwashiorkor. En fin, al margen de esto, debemos consumir la proteína suficiente, pero tampoco fliparnos, porque hace falta menos proteína que en una etapa de pérdida de grasa, porque nuestro músculo, digamos, va a estar bien protegido
con las calorías suficientes, entonces ya no hay que aportar esa proteína extra que necesitábamos en definición para evitar perder masa muscular. Bien, ¿cuál sería una cantidad más o menos óptima? Pues yo establecería el 1,8 como límite mínimo hasta el 2. Entre 1,8 y 2 podría ser un buen punto, gramos por kilogramo de peso para la mayoría de personas. ¿Que quieres aportar un poco más porque por tus preferencias, oye, me encanta el queso batido, me encanta la carne, el pescado, soy muy amante de ese tipo de alimentos? Pues oye, puedes subirlas un poco más, pero podría ser un buen límite inferior, el 1,8, el 2. Y al margen de la cantidad de proteína, tenemos que asegurar también, o sería interesante por lo menos, tratar de distribuir la proteína de forma más o menos uniforme a lo largo del día. Lo que tenemos que tratar de hacer es picos de aminoácidos a lo largo del día, porque hay una teoría, no quiero entrar mucho en esto, que se llama teoría del músculo lleno, teoría del muscle full effect, que lo que viene a decir, o lo que teoriza más o menos, es que cuando nosotros aportamos muchos aminoácidos, digamos que parte de ellos se oxidan y no se utilizan para lo que deberían, que es la construcción de masa muscular. En definitiva, parece más óptimo, y así se detalla, por ejemplo, en el último posicionamiento de la International Society of Sport Nutrition, la ISSN, supongo que la conoceréis más por esas siglas. La ingesta de proteínas, se detalla en este documento, debemos tratar de que sea uniforme a lo largo del día. Es decir, mejor que incluir toda mi proteína en la comida de mediodía, pues oye, voy a incluir una poca en comida, voy a incluir una poca en desayuno, incluso en los snacks con algún batido, y también en cena. Repartirla a lo largo de las ingestas puede ser más beneficioso. Si yo estoy llegando a esos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y la estoy tratando de repartir, ya cumpliré con la siguiente premisa que señala la ISSN, por ejemplo, que es importante, que es tratar de que en cada una de esas ingestas haya en torno a 25, 30, 40 gramos, en torno a 20-40 gramos de proteína sería el mínimo para estimular al máximo la síntesis de proteína muscular. Pero ya os digo, si vosotros establecéis la proteína total y la repartís a lo largo del día, seguramente como consecuencia de esto terminéis aportando la cantidad suficiente de aminoácidos en cada una de las ingestas, porque ya estamos aportando muchos en el total, o sea que por digamos extrapolación ya estaremos cumpliendo también esto. O sea que muy importante también las proteínas. Lo siguiente, muy importante, serían los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, junto a las calorías, digamos, son, lo siento por los amantes de la dieta cetogénica, son también la gasolina para el músculo. Porque no hay una hormona más anabólica, incluso más anabólica que la testosterona, que la insulina. Y todo el mundo conoce la relación entre hidratos de carbono e insulina. Así que vamos a establecer los 4 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono. Debo tratar de hacer una dieta relativamente rica en hidratos de carbono. 4 gramos por kilogramo de peso vamos a establecer como límite inferior. Que oye, si quieres aportar más cantidad de hidratos de carbono, puedes hacerlo, porque lo necesitas, porque tus calorías de mantenimiento son muy altas, pero ese sería, digamos, el límite inferior. Entonces, para una persona que pesa en torno a 70 kilos, le saldrían las cuentas en unos 300 gramos de hidratos de carbono. Pero ojo, 300 gramos de hidratos de carbono. No estamos hablando de 300 gramos de arroz, ni de 300 gramos de pan, ni de 300 gramos de patata, sino de hidrato de carbono como macronutriente. Esto significa que yo tengo que traquear mis macros con una aplicación, MyFitnessPal, lo que queráis, para conseguir llegar a esa cantidad. O sea que muy importante, como consejo, llegar a la cantidad de hidratos de carbono que nos hace falta, pero aquí tengo que hacer un pequeño disclaimer, y es que si tú no eres capaz, por tu capacidad estomacal, digamos, de consumir más hidratos de carbono, porque normalmente son alimentos que quizás sacian un poquito más, puedes subir las grasas. Aunque las grasas ya las tengas por encima del nivel saludable, si no consigues
comer más, y esto lo he explicado más en detalle en el episodio 20, creo que es, donde detallo trucos para conseguir comer más, consejos para ectomorfos, os aconsejo que lo veáis porque está muy relacionado con este. Si tú no eres capaz de consumir más hidratos de carbono, puedes aumentar las grasas, porque lo más importante, y por eso hemos empezado por ello, es que tú consumas más calorías de las que estás gastando. Me da un poco más igual si son grasas, si son hidratos de carbono, pero tienes que tratar de consumir más. Y si tú ya estás llegando a ese límite de los 4, pues oye, perfecto que subas las grasas, pero sí, por eso hemos establecido este consejo, es importante que aportes los hidratos de carbono suficientes. Bien, y séptimo y último consejo, utiliza la suplementación adecuada pero sin fliparte. ¿Cuáles son esos suplementos que pueden tener utilidad? Y ya veis que lo he querido dejar para el final porque es la importancia que tiene. Cuando yo ya controlo el resto de consejos, sobre todo el del entrenamiento, el de las calorías, el de las proteínas, cuando yo ya tengo controlado eso, entonces si yo necesito apoyar esas premisas con los suplementos, pues oye, pueden ser útiles. Y ahora veréis a qué me refiero con apoyar lo que hemos explicado antes. ¿Cuáles son esos suplementos que pueden ser útiles para la ganancia de masa muscular? Pues por ejemplo, en el último posicionamiento que es ya es del año pasado, de hace 2 años, de la ISSN, se detalla, que por cierto lo tenéis de libre descarga en mi página web, os lo dejaré en las notas del programa, es un documento con más de 40 y pico de páginas, donde se detallan todos los suplementos que son útiles para ganar masa muscular, todos los suplementos que son útiles para mejorar el rendimiento y también aquellos que no son útiles, para que entendáis bien por qué no funcionan o por qué no hay la evidencia suficiente, os lo dejaré en las notas del programa. Bien, los que me señalan como aquellos útiles para tratar de ganar masa muscular son fundamentalmente 4, aunque yo voy a añadir alguno más. El primero serían las proteínas, el segundo, aminoácidos esenciales y ojo, no estamos hablando de BCAAs, los BCAAs son aminoácidos ramificados, los aminoácidos esenciales son otra cosa. El tercero sería el monohidrato de creatina, vaya sorpresa, tenéis un vídeo, el vídeo anterior, el episodio anterior sobre este suplemento, ya os he explicado todo lo que necesitáis saber para suplementaros con creatina monohidrato. También tenéis la guía de la creatina, os la dejaré de libre descarga debajo de este episodio. Creatina monohidrato sería el tercero. Aquí la ISSN mete el HMB también, aunque en este yo tengo ciertas controversias, ciertas discrepancias, porque a mi parecer es más útil en ciertas poblaciones, no en general en todas las personas atléticas, sino más bien en gente que sale de una lesión, personas ancianas, pero bueno, la ISSN lo mete también como suplemento útil para la ganancia de masa muscular. Y yo metería aquí también los hidratos de carbono en forma de suplemento, por ejemplo, maltodextrina, ciclodextrina o incluso papillas de bebé también nos harían la función. Y como veis, estos suplementos no hacen más que apoyar lo que veníamos explicando antes. Tienes que meter suficientes hidratos de carbono. ¿Que no eres capaz con comida? Pues oye, suplementos de hidratos de carbono o papillas de bebé del supermercado. Tienes que meter suficiente proteína. Oye, ¿que no eres capaz de meter suficiente proteína? Pues tengo suplementos de proteína whey, aislado, concentrado, o si no quiero aislado ni concentrado, pues los aminoácidos esenciales, si quiero cambiar un poquito el sabor, serían mi segunda opción. Y la tercera ya sí que no está relacionada con las cosas que hemos comentado antes, pero como veis, hasta ahora estos suplementos apoyan lo que hemos explicado antes, no es nada mágico, simplemente son para facilitarte la vida. Y el tercero sería el monohidrato de creatina, el cual pues no me voy a meter a explicar porque tenéis un vídeo maravilloso donde lo explico en detalle. Así que también muy importante la suplementación, o muy importante, depende de si te hace falta o de si no, ahí ya tienes que ser tú el que saque sus propias conclusiones y sin fliparte y sabiendo por qué tomas las cosas. Y el octavo consejo, ese consejo extra, pero que a mi parecer es casi uno de los más importantes, sería que tengas paciencia, por favor, paciencia. Y yo sé que esto
pues es un coñazo, porque los resultados grandes tardan mucho en llegar. De hecho, no sé si lo sabéis, pero paciencia, la palabra paciencia viene del latín pati, que significa sufrimiento. O sea que ser paciente, yo reconozco que es un sufrimiento y oye, ojalá pudiésemos tener resultados más rápidos, pero lo cierto, y como ya os venía anunciando antes cuando hemos visto el ritmo óptimo de ganancia de peso, la ganancia de masa muscular es todavía más lenta que la pérdida de grasa. Así que más nos vale disfrutar del proceso, no ir con tantas prisas, que vamos con prisas a todos los lados y lo extrapolamos también a nuestros objetivos. Más nos vale tener paciencia, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tratar de entrenar muchísimo porque no consigo ganar al ritmo que yo quiero y vamos a caer en sobreentrenamiento. Voy a comer muchísimo, me voy a hinchar a pasteles porque no consigo subir al ritmo que yo quiero y no vamos a conseguir los resultados porque, insisto, por mucho que tú comas, por mucho que tú entrenes, el cuerpo tiene una capacidad limitada para construir masa muscular. O sea que, muy importante, paciencia. Y para que tengáis un dato extra, algunos autores defienden que debemos estar en torno a 4 veces en volumen en relación al tiempo que estamos en definición. Un ratio 4:1. Debería estar 4 veces más tiempo en etapa de ganancia de masa muscular, porque es una etapa mucho más lenta y costosa que en etapa de pérdida de grasa, o sea que ahí lo lleváis. Bien, y hasta aquí estos 7 consejos, 7 claves más una, muy importante, para ganar masa muscular. Vamos a recopilarlas un poco rápidamente. La primera era un entrenamiento adecuado y suficiente. La segunda era no pasarnos y progresar, asegurar un progreso en los entrenamientos. Tercera, descanso, muy importante. Cuarta, dieta hipercalórica, tenemos que consumir más calorías de las que estamos gastando. La quinta sería dieta alta en proteínas, rica en proteínas y a poder ser repartida a lo largo del día, aunque esto sería algo de importancia un poco menor que lo anterior, pero suficiente proteína si podemos, repartida a lo largo del día. Siguiente, dieta alta en hidratos de carbono, ya hemos dicho que lo principal son las calorías, pero oye, esto tampoco viene mal. Siguiente consejo, suplementación adecuada, pero prudente y sabiendo lo que estamos tomando. Y octavo, ese consejo extra, la paciencia. Por favor, ser pacientes, que al final todo llega y más vale hacerlo con alegría y disfrutando del proceso, porque al final es lo que cuenta. Vamos a disfrutar del camino también, no solo del destino. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta casi 1 hora que hemos estado aquí charlando. Antes de irme, como siempre, recordaros que en primer lugar tenéis para apuntaros a la lista de correo VIP de fittentalo.com y recibir las notas de este programa completamente gratis. Lo tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, podéis apuntaros, ya digo, de forma completamente gratuita y así me tenéis a golpe de teléfono. Así también tenéis apuntados, digamos, todos los consejos claves que hemos dado en el episodio de hoy, lo tenéis en el email. Lo segundo que quiero recordarte, como siempre, es que si te gusta el contenido, por favor lo apoyes con un like, que de verdad ayuda un montón, y si no me estás siguiendo en la plataforma que sea que me estés escuchando o viendo, por favor dale a seguir y dale también a la campanita, que seguro que la hay, para que te avise de cuando suba nuevo contenido. Y lo tercero, que todavía no lo he recordado, es que ya sabéis que tenemos patrocinador para este programa. El patrocinador es Enfit Nutrition, así que si necesitáis comprar suplementación u otros enseres de gimnasio, diferentes accesorios, también lo tenéis en su página web. Ya sabéis que con el código FITTENTALO, utilizando ese código y el enlace que os dejaré en la descripción, tenéis un 10% de descuento y estaréis apoyando de forma directa estos contenidos. Ahora sí, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado de verdad de este episodio. Si es así, te agradezco también que lo compartas y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!